Es el tema político excluyente, por eso vamos a consultar a nuestro colega y director periodístico de Cadena 3, Sergio Supo, quien ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Sergio? Hola, ¿me escuchás? Ahora te escuchamos perfecto, Sergio. Buenas noches. Bueno, recién mostrábamos, Sergio, qué es lo que se quitó de la ley ómnibus, más allá de lo que anunció Caputo la semana pasada, qué es lo que quedó resuelto en la jornada de hoy. Te pregunto, Sergio, ¿qué puede quedar de la ley ómnibus y qué puede quedar en el camino en medio de estas negociaciones del oficialismo y la oposición dialoguista? Bueno, ya recordemos que la semana pasada, Adrián, había quedado en el camino lo que se conoce como el capítulo fiscal. Hoy, en medio de las negociaciones de último momento, retiraron también lo referido al impuesto país, a las modificaciones que iba a haber en el régimen de pesca, que es un reclamo que hizo con bastante énfasis la provincia de Chubut a través de su gobernador y también la ciudad de Mar del Plata, que es una de los principales centros pesqueros de la Argentina. Y en ese sentido también se modificaron, al parecer, algunos planteos y algunos artículos que referían a las cuestiones de seguridad. Y en ese sentido lo que va a quedar de la ley ómnibus, obviamente, es algo así como la mitad del total del articulado. Esto da una idea de un proyecto original de más de 600 artículos. Estamos hablando de que van a quedar alrededor de 300. En esto también hay que agregar que se quitó un artículo que es el que establecía el DNU, esto es, se hacía votar por ley el decreto de necesidad y de urgencia, también fue retirado. El DNU es tan kilométrico como la original ley ómnibus, estaba incluida dentro de la ley ómnibus, de manera que lo que va a quedar como parte principal en cuanto a las reformas de esta ley ómnibus o ley de bases para la libertad, como se le llama formalmente, tiene que ver con la delegación de poderes al presidente, y en este sentido hay un recorte en relación al proyecto original. Esto ya se había negociado, se sabía. La delegación de poder al presidente, la delegación de facultades que tiene el Congreso y que le está delegando, va a ser solo por un año. Entonces, Milei va a poder renovar esto ante el Congreso, pero dentro de un año, no dentro de 2 años, con renovación automática como incluía el proyecto original. Y otra cuestión que va a quedar y que aparentemente va a ser aprobada es la amplia gama de privatizaciones de empresas públicas, con la ya conocida excepción, fue retirada del proyecto de YPF, que no estará entre las empresas a privatizar, y 3 empresas u organismos públicos que tendrán solo, o se admitirá solo una privatización parcial minoritaria. Entonces, se va a poner a la venta, si es que finalmente prospera el proceso privatizador, el 49% de las acciones del Banco Nación, de Archad, la empresa que administra y fabrica satélites en Argentina, y de la empresa dedicada al mantenimiento y funcionamiento de las 3 centrales nucleares que tiene Argentina, una en Embalse, 2 en Atucha, sobre el río Paraná. Ahora, Sergio, de lo que se apruebe en general, después, bueno, habrá que discutir artículo por artículo en particular. Y en ese caso, ¿cuáles son los artículos donde todavía no está todo cocinado, donde desde la oposición dialoguista, que es fundamental para darle los votos a Milei para sacar esto, dicen no, esto hay que revisarlo? Por ejemplo, delegación de facultades, hay puntos a revisar todavía, privatizaciones hay puntos a revisar todavía. ¿Qué otros puntos se están dando vuelta de este modo? A ver, ayer decíamos aquí en Telefe que esto tiene 3 etapas. La primera etapa era que hubiera sesión. La sesión comenzó hoy con 137 diputados sentados en sus bancas para iniciar una sesión en la Cámara de Diputados. El quórum son 129. Va a haber, estimamos que recién mañana, como mínimo, porque la sesión es muy probable que pase el cuarto intermedio cerca de esta medianoche, y recién mañana se reanude para continuar el debate y finalmente aprobar. En la segunda etapa, que también planteamos como una posibilidad cierta, es que se apruebe la ley. Los presidentes de los bloques opositores que han manifestado complacencia con el gobierno y deseo de colaborar, que son el bloque del PRO, el bloque del radicalismo y el bloque de Hacemos Federal, que comanda Miguel Pichetto, en los 3 casos
han dado por hecho de que van a votar favorablemente, junto naturalmente al bloque de la Libertad Avanza, en general la ley. La duda, como bien lo planteabas, Adrián, es cuántos artículos en particular pueden llegar a ser rechazados. Y ahí hay todavía dudas. Nadie se atreve a dar garantía de lo que finalmente va a pasar ese último filtro, decisivo filtro, porque obviamente si un artículo es rechazado, el tratamiento en particular de los artículos, naturalmente no va a ser incorporado a la ley. Esto es obvio. De manera que ahí hay discrepancias. Se está negociando todavía y se va a continuar negociando. Hay relativamente poco tiempo, pero todavía queda tiempo, porque como digo, queda todo lo que queda de hoy, más el día de mañana cuando se reanude y se concrete la segunda etapa, el segundo día de la discusión, luego del cuarto intermedio, que va a durar prácticamente toda la noche, se va a reanudar mañana a la mañana. Sergio, el tema de la delegación de poderes, claro, el tema de las empresas privatizadas está efectivamente entre los proyectos en duda, porque puede haber diputados que se desprendan de sus respectivas fuerzas partidarias para expresar sus disidencias. Y allí, por lo tanto, hay dudas. Yo me inclinaría, sin embargo, a decirte, Adrián, sin ánimo de hacer un vaticinio absoluto, que es probable que la gran mayoría del articulado sea aprobado también en particular. Pero para ver ese resultado, primero hay que esperar la evolución del debate y fundamentalmente de las negociaciones que no se están llevando a cabo naturalmente en el recinto, sino en otros despachos del Congreso y del Gobierno Nacional. El oficialismo logró que haya sesión, logró que se apruebe en general. Todavía no lo logró, pero se entiende que va a lograr eso. Pero como vos decís, después habrá que discutir algunas cosas. Mencionabas recién como los más conflictivos algunos puntos de la delegación de facultades, de privatizaciones. ¿Y qué es lo que sí o sí quiere Milei de lo que queda de la ley ómnibus? Bueno, creo que la tajada más jugosa de esta ley fundamentalmente pasa por la delegación de poderes, que le va a permitir a Milei no consultar al al Congreso, donde está en franca minoría, una serie de medidas de gobierno y hacerlas directamente por decreto. Por ejemplo, y avanzar, si así lo desea, en una profunda reforma del Estado que pasa por la privatización de varias decenas de empresas públicas. Pero, por ejemplo, el paquete fiscal que sacó, ¿lo puede con delegación de facultades implementar a su modo sin necesidad de que el Congreso pueda intervenir? Me parece que hay todavía una negociación inconclusa, especialmente, Adrián, con los gobernadores, donde la situación quedó todavía pendiente sobre cómo se van a financiar las provincias, que es el reclamo que están haciendo los gobernadores, luego de que el año pasado se eliminara el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, esto es a los trabajadores. Ese bache fiscal, más la caída de la recaudación por la recesión, es lo que ha motivado a los gobernadores a plantear el reclamo. Lo que hizo Milei fue patear la pelota para adelante, sacó el paquete fiscal de la ley ómnibus, por lo tanto postergó esa negociación y de esa manera abre la posibilidad de que las provincias queden al arbitrio de los fondos que Milei pueda o no enviarles. Porque una cosa es la coparticipación federal y otra cosa es lo que se conoce como los fondos discrecionales que el gobierno nacional en los últimos años ha estado enviando a las provincias. En algunas provincias, esos fondos discrecionales representan el 20 y hasta el 30-35% del total de su presupuesto. Provincias más chicas, fundamentalmente gobernadas por el peronismo. Hay otras provincias, como Córdoba, que porque no era kirchnerista y porque es una provincia considerada, entre comillas, grande, esos fondos discrecionales alcanzaban el 3% aproximadamente del presupuesto total de la provincia de Córdoba. De manera que la afectación no es tan significativa en ese caso para la provincia de Córdoba. Pero, naturalmente, en provincias como Córdoba está pendiente el acuerdo sobre la asistencia al déficit que tiene la caja de jubilaciones de la provincia. También hay una preocupación que comparten todos los gobernadores sin ninguna distinción política ni de tamaño de provincia, que tiene que ver fundamentalmente, Adrián, con la caída de la recaudación nacional por la recesión económica. Obviamente, hay recesión económica, se recauda menos fondos.
De manera que está todavía pendiente ese capítulo, que no está en debate ahora porque fue retirado, pero que inevitablemente hay que ver cómo se cubre eso, si es que Milei tiene la decisión de hacerlo, y si los gobernadores logran establecer o hacer funcionar una negociación que se ha visto muy complicada, porque hay que decir que Milei va a sacar la ley ómnibus que puede, pero que no es ni de cerca la que quería. Naturalmente, la oposición que acompaña la votación en general ha sacado y modificado muchas de las normas, por ejemplo, la cuestión cultural, sobre la que el kirchnerismo trabajó bastante activamente en las últimas semanas. Y con la cual Sergio también puso algunos reparos. Que no se van a eliminar los organismos culturales como por ejemplo el Instituto del Cine o el Instituto de la Música o el Teatro, pero que se les va a poner un límite de gastos para personal, por ejemplo. Bueno, hay una serie de negociaciones que han estado ocurriendo y que han modificado fuertemente el proyecto original y que han seguido modificando los cambios que se fueron negociando en las últimas semanas. Al punto que recurrentemente durante todo el debate de todo este día, en varios discursos aparecen dudas sobre lo que realmente tiene el despacho que se está tratando. Esto es, hay diputados que están diciendo en el recinto, algunos lo hacen con intencionalidad política, que no saben exactamente sobre lo que se está discutiendo. Y es recurrente también la réplica de diputados que dicen, mire, acá en el artículo 200 tanto dice tal cosa, no es lo que usted dice. Bueno, eso te da una idea también de las negociaciones de último momento y hasta cierto punto de la improvisación, que hasta cierto punto en el ámbito legislativo es aceptable, muy hasta cierto punto, pero que claramente queda a la vista cuando uno se sienta a escuchar los discursos que se van sucediendo a razón de 5 minutos por diputado. Sergio, muchísimas gracias. Abrazo grande, Adrián.